Las energías de agua y los niños del siglo XXI, segunda parte. En A Contrapunto le damos la bienvenida a Goyo Monterroso. ¿Cómo estás, Goyo? Buen día. Buen día Andrés, buen día Eli. Hola, hola. Hola, buen día a toda la querida familia grande de Aiguá. Contento de encontrarnos nuevamente, como cada 15 días, para meternos en el agua. Y ahí vamos, quedó pendiente de la segunda parte, completar los signos de agua de lo que fue el programa, el encuentro anterior. Así es, hablamos mucho de la energía de Cáncer, nos copamos con algunos temas, y hoy nos toca seguir con Piscis y Escorpio y Piscis. Primero déjenme una reflexión. Hoy me desperté pensando, como tantas veces, quizás es el mucho Capricornio que tengo, ¿para qué hacemos lo que hacemos? En este caso, ¿para qué hacemos esta conversación entre adultos sobre los niños visto desde la astrología? Y a mí me gusta repensar siempre el para qué, porque además la astrología a veces es usada, la usamos demasiado para cosificar personas, como una herramienta consumista y otras cosas, y entonces yo siempre me estoy preguntando, a ver, ¿para qué está bueno usarla? Y sobre todo en este caso, que somos adultos hablando de los niños. La astrología tiene esa potencia hermosa de ser un lenguaje de síntesis, un lenguaje simbólico, un lenguaje sagrado en otros términos, que comunica muchas cosas en muchos niveles al mismo tiempo. Y es bueno no perder esa perspectiva, no tratar de reducirla a una clasificación de maneras de ser de las personas o todo eso. Hemos dicho muchas veces que todos somos de todos los signos, así que hoy vamos a hablar del agua, de esa energía, de esa sustancia que vincula y que nos hace vibrar a unos con otros, podríamos decir. Y bueno, con más razón es importante, por lo menos yo me recuerdo a mí mismo, que es importante no olvidarnos que estamos hablando de cómo nos relacionamos unos con otros, de cómo nos vinculamos, cómo nos acompañamos y ayudamos amorosamente o cómo nos dañamos, ¿no? Y pensaba también en este hecho de que desde que nacemos estamos metidos como en dos grandes matrices. Por un lado, la astrología nos dice que estamos metidos en una matriz energética, una particular combinación de las energías de tierra, agua, aire y fuego, los signos, en nosotros mismos y en los que nos rodean. Pero también sabemos que estamos metidos en una matriz cultural, social, para decirlo en dos palabras. Es decir, que nacemos en el seno de una cultura que tiene sus propias maneras de ver las cosas, de vibrar las cosas, de hacer las cosas. Y los que estamos en este tiempo y espacio, nacemos todos en el marco, en esta zona del planeta, quiero decir, en el marco predominante de esta cultura que podemos llamar occidental, indoeuropea, patriarcal, según los gustos, y que tiene una característica, que es una cultura, o culturas, porque contiene dentro de sí muchas culturas, básicamente jerárquico-represivas, es decir, que tiene la convicción de que hay jerarquías, hay algunos que están arriba de otros, y que esos de arriba tienen derecho a imponer a los de abajo las formas consideradas verdaderas o correctas de hacer las cosas. Y si hablamos de niños, estamos hablando de los que, desde este punto de vista, están siempre abajo, mientras sean niños. Es decir, cabe preguntarnos qué será de las energías ligadas con la sensibilidad, con la necesidad de cuidados, con la percepción, con el sentir en general, cuando una cultura, cuando se nace dentro de una cultura que impone maneras de ser y de hacer. Máxime considerando que los niños nacen con las energías en su estado, si se quiere, más virgen, más puro. Es después precisamente la matriz cultural y el choque entre la matriz energética y la matriz cultural el que va moldeando las conductas adaptativas. Y la matriz energética, que es como la matriz del cielo, es la foto del cielo, cultiva la diversidad, cultiva la creatividad, es una matriz de experimentación de la vida, digamos, no es jerárquico-represiva.
Y es en ese encuentro, en esa encrucijada, que tenemos que hablar de las energías de agua. Para decirlo sintéticamente, lo referido a cáncer, que hablamos largamente la otra vez, la matriz energética sugiere la necesidad de ser cuidados, protegidos amorosamente durante el periodo en que no nos podemos arreglar solos, y la matriz jerárquico-represivo impone una serie de reglas, leyes, límites de qué hay que hacer para que los niños crezcan como la cultura los necesita. Y ahí se producen, bueno, una serie de encontronazos donde es posible que se pierda muchas veces la idea esencial de que la cancerianidad de los niños es esencialmente la necesidad de ser cuidados amorosamente, y aunque estos niños aparezcan y sean mucho más libres que lo que eran ustedes, lo que éramos nosotros los más viejos, esa necesidad sigue intacta, aunque tiene que tomar formas nuevas. De eso hablábamos largamente la otra vez. Uh-huh. Si vamos a hablar ahora, yo voy a seguir con Piscis antes que con Escorpio, vamos a hablar de lo que, para decirlo en una palabra del lenguaje cotidiano, se llama la sensibilidad. La piscianidad es esa cualidad, esa característica de los seres vivos de resonar con el entorno cercano y lejano por el hecho de ser todos parte de un mismo gran movimiento llamado vida, universo, como cada uno lo quiera llamar. Entonces todos los seres vivos resuenan con su entorno, vibran, se modifican, tienen una suerte de inteligencia básica que selecciona dentro de los estímulos que lo rodean aquellos que tienen mayor significación a partir de un alto registro de sensibilidad. Basta tratar con cualquier animal doméstico o detenerse suficientemente en cualquier animal no doméstico para darse cuenta la capacidad de vibrar, resonar que tienen con todo lo que está cerca y lejos. Cuando digo lejos, quiero decir, por ejemplo, un animal de cualquier especie sintoniza conductas propias de la especie, aunque no tenga cerca ningún otro animal. El perro se pone contento cuando el dueño empieza a emprender el regreso desde la oficina o desde algún lugar lejano. Él ya sabe que está volviendo, porque tiene esa cualidad perceptiva, esa cualidad de vincularse sin filtro, de una manera directa, de piel, podríamos decir metafóricamente hablando, con todo el entorno que los rodea. En los humanos eso también es Piscis. En realidad, la tremenda percepción que la madre tiene de su hijo y el hijo de la madre, y esa simbiosis inicial que los acompaña, es piscianidad también. Podríamos decir, es piscianidad envasada entre dos personas y en un contexto muy delimitado. Pero el niño tiene, y como todo ser vivo, una piscianidad amplia que sobre todo se va a desplegar una vez que empieza a reducirse su primerísima dependencia con la madre, la dependencia inicial de los primeros meses y quizá años de la vida, donde primero quizá 2 o 3 años, no lo sé bien, donde está totalmente dependiente de la madre. Después empieza a poder utilizar una piscianidad más amplia, que ya la tiene funcionando, y esto quiere decir que tiene una gran capacidad de resonar, de sentir, de verse transformado, permeado, de ser permeable a todo aquello que lo rodea en el entorno. Ahora bien, la matriz cultural en la que vivimos desde hace algunos milenios ha aprendido a recortar, a podar, a cercenar esa sensibilidad, porque tiene que implantar en el cachorro humano una serie de conductas de socialización, de cómo deben ser hechas las cosas para que la sociedad funcione bien. Y tanto más es ese cercenamiento cuanto mayores son las creencias de la sociedad de que tiene que controlar todo, como decíamos el otro día, tanto controla la ayuda a la madre y al padre respecto de su hijo, que los ha desconectado de su raíz sensible, de su conexión natural, y los llena de recetas, de obligaciones, de lo que fuera. Lo mismo hará después con el niño. La sociedad le resulta muy difícil en ese contexto, llamémosle jerárquico represivo, aceptar que el niño siente lo que siente, se cuelga, se vuela para el lado que se vuela, que se conmueve
con lo que se conmueve, que no responde necesariamente a las reglas de socialización, de funcionamiento, de horarios, etcétera, de la sociedad de los adultos. Así que para mí hablar de sensibilidad, hablar de Piscis es hablar de sensibilidad, y también de otra palabra y otra experiencia que viene muy hermanada a eso, que es percepción, es otro modo de decir lo mismo. El niño percibe en muchos niveles, despierto y dormido, concretos y metafóricos, algunos que llamamos imaginarios, como sus conversaciones con otros seres, que no sabemos bien hasta dónde son imaginarios. Esa es la piscianidad de los niños. No sé si estoy logrando más o menos ser claro hasta aquí. Sí, por acá te venimos siguiendo perfectamente y bueno, se me salen otros temas, pero vamos a seguir, sobre todo con esto de la educación, ¿no? O de las cosas que pasan con los niños, en ese sentido de lo que se precisa para poder funcionar en algunas sociedades, ¿no? Así es, y hemos dicho varias veces y lo repetimos hoy, los niños nacen con las energías en un estado, con menos filtros, en un estado más simple, más directo. Y además, a partir, sobre todo de principios de los 90, fines de los 80, los niños nacen con una capacidad de sensibilidad ampliada, como si se hubiera recuperado, se hubiera reseteado o algo así, esa vieja sensibilidad que en realidad está en el origen de la vida. Y entonces son muy perceptivos en muchos niveles de las cosas, más de lo que éramos nosotros. Y por otra parte, la sociedad, la matriz social, está más anarquizada por un lado, y al mismo, o sea, en el sentido de que ofrece una diversidad de estímulos mucho más grande que ni ella misma maneja. Pensemos en los estímulos de la tecnología y del consumo. La sociedad misma no sabe bien por qué ofrece, muestra tantas cosas, para qué tiene tantas interacciones, pero las tiene. Uh-huh. Y entonces, al mismo tiempo, la sociedad trata de imponer un viejo modelo de concentración, digamos, de concentrarse en algunos temas, de ocuparse de lo que hay que ocuparse. Si estamos comiendo y no estamos jugando. Si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, hay que ir a la escuela, etcétera, etcétera. Y entonces se produce ahí un choque muy grande, más grande que el de otras épocas, entre, yo diría desde mi perspectiva, una sensibilidad ampliada, quizás no sea ampliada sino recuperada, pero es lo mismo, en los nuevos niños, y mucho más al entrar en el siglo XXI, y una sociedad que no sabe qué hacer con eso, y que cuanto más en crisis se encuentra de su propio funcionamiento, está en crisis porque están cambiando los tiempos, y también está más sensibilizada, pero no sabe qué hacer con esa sensibilidad. Entonces, en ese conflicto se convierte en un terreno de batalla en el intento de reducir a los niños a modos de funcionar que excluyan aquellos niveles de percepción, de sensibilidad, de resonancia, de vibración con la realidad, que no son compatibles con las necesidades de funcionamiento de la sociedad. Y me parece que ahí se ha generado hace ya un tiempo un terreno terrible de una guerra invisible, digamos así, porque a través de métodos más sutil represión, porque a los niños hoy tienen más libertad, pero al mismo tiempo son un niño que es sentado no sé cuántas horas frente a un televisor para que no moleste, es más libre que uno que lo obligaban a pelar papas, pero no sé bien hasta qué punto. Y así, si uno se pone a observar, se encuentra con un montón de cosas, sin hablar ya de la medicación como conducta, como respuesta a las conductas del niño, como modo de apagar, adormecer, anestesiar la sensibilidad. Y si combinamos este fenómeno de la sensibilidad y la percepción con lo que le sucede a los niños en sus energías de aire, donde tienen una gran capacidad de curiosidad y de procesar información del mundo, así que tienen interés en muchas cosas y esas cosas les resuenan,
Y si lo asociamos con su manera de vivir las energías de tierra, de las que hablaremos próximamente, que es que los niños conectan mucho más niveles de la tierra, charlan con los duendes, con las plantas y por supuesto con los animales. Y entonces, por un lado algo que se amplía y por otro lado algo que no se puede sostener. Me parece que el gran tema de la energía de Piscis en estos tiempos es el desfasaje muy, muy profundo entre la ampliación de la sensibilidad y la incompatibilidad de eso con un mundo que necesita encarrilar a los niños. Por eso, en cuanto pueden, yo creo que los niños de ahora en su mayoría resisten, o sea, no terminan, son domesticados, como fuimos nosotros, solo muy superficialmente, y en el fondo resisten mucho más. Algunos resisten con más gracia, hacen como que obedecen y esto, pero en realidad terminan logrando que los padres tiren la chancleta, que los padres renuncien al control. Otros se adaptan más, pero más tempranamente en la adolescencia, en la primera juventud, ya se sacan ese encorsetamiento que le han puesto. Y otros resisten de una manera más penosa. Yo creo que muchos de los fenómenos de retracción, de cosas llamadas autismos y esas cosas por parte de los niños, son modos de protección, de autoprotección, de esa sensibilidad frente al intento de domesticarlos. Hay muchos niños, además, que me viene a la cabeza mi amigo Khalil Bhaskari, que él cuenta, ¿no? Él ahora tiene 25 años y anda por el mundo dando charlas, etcétera, etcétera, pero él cuenta en sus primeros años que él se sentía hiper tímido, insociable, qué sé yo, qué mal, los chicos se le burlaban, no sé cuántas cosas, porque él sentía y percibía cosas que le parecía que el entorno no registraba. Y si las condiciones hubieran sido diferentes, lo uso a él solo como un ejemplo hipotético, probablemente se hubiera convertido en esos chicos que llegan, que después se convierten en lo que se llama autistas, digamos así, y que pareciera que no están o que están en otro lado, pero si se dan las condiciones apropiadas, resulta que son tremendos artistas, resulta que entre sí se comunican, etcétera, etcétera. Es decir, que van como explorando, como horadando, agujereando niveles de vida y de comunicación dentro de esa piscianidad, tratando de no quedar apagados, recortados tan fuertemente por la presión de la sociedad. A mí me parece que eso en los tiempos que corren, los niños del siglo XXI y los de finales del siglo XX, es un espectáculo, para quien lo puede ver, es un espectáculo muy triste y muy cruel, digamos, de una fina persecución a la sensibilidad, pero también es una resistencia muy fuerte. Muchos que éramos muy sensibles en otras generaciones, del siglo XX y anteriores, sufríamos lo mismo, simplemente nos recortábamos, nos podábamos y nos adaptábamos de una manera que estos niños pareciera que no están dispuestos a hacer, quizá porque su ADN generacional tiene mucho más Acuario y más Piscis y tiene más con qué responder, para decirlo en una jerga más común, como si fueran niños muy sabios, digamos así. No sé cómo suena esto. Sí, o sea, me pasa que lo que me pasa siempre que hablamos, Goya, me remito a veces a las experiencias que voy teniendo como educador, como tallerista, el relacionamiento, el vínculo con los niños, ¿no? O mismo de repente cuando estás relacionándote con ellos y realmente se ve de esa forma, ¿no? Tú dices en la educación o en lo cotidiano, qué lugar se le da al juego, al arte, a la creación, y a veces que es la forma de expresar a veces la parte más sensible, ¿no? de nosotros. Así es. Podríamos decir que en el juego, el arte y la creación, que quizás es el mejor campo de expresión de los niños, se expresa no solo la sensibilidad, sino también otras cualidades según el tipo de lo que hagan y cómo lo hagan, también cualidades del aire, del fuego y de la tierra, pero la sensibilidad tiene un gran lugar en ese juego. Y dentro del combo que los chicos ponen en juego en esas actividades,
la sensibilidad, la piscianidad, para decirlo de alguna manera, aporta algunos matices que es importante registrar. Por una parte, aporta el matiz más volado. La piscianidad en realidad es un estado meditativo de conexión cósmica, para decirlo así en lenguaje casi alcohólico, porque también el alcoholismo, el alcohol produce efectos piscianos. Entonces, a veces la piscianidad, que tiene que ver en el arte con la música de cuerdas, con cierto tipo de pintura, bueno, yo no soy entendido en pintura, pero esa pintura que es muy suave, que parece casi neblinosa, que no se sabe bien qué es. Es decir, la piscianidad siempre tiene que ver con un lado mucho más receptivo, a veces muy pasivo, a veces la piscianidad solo da silencio, cuelgue, y entonces uno ve un chico que está, pongamos en un contexto de arte, que parece no estar haciendo nada, e incluso que está durmiendo, que se duerme por gusto de dormirse, no porque esté drogado, empastillado, y quizá ahí está trabajando la piscianidad. Alguna vez leí un buen libro de astrología sobre tránsitos piscianos en los adultos, digamos, y decía que uno está con menos energía, está más cansado, a veces más colgado, a veces más triste o más volado. Pero decía una expresión que a mí me gustó mucho, que es: lo que pasa es que la energía está trabajando adentro, como en un lugar muy profundo y silencioso, y entonces afuera no queda energía para la manifestación. Y quienes hemos experimentado conscientemente estos estados, cuando tenemos que resolver un trabajo, por ejemplo, y nos ponemos muy piscianos, un trabajo creativo, tenemos que escribir un informe, cuando uno aprende a regular eso, en realidad se distrae, se cuelga, se la pasa haciendo estupideces durante largas horas, y de pronto se despierta a la mañana y tiene todas sus ideas ordenadas en la cabeza. Traslada eso a la experiencia de un niño que está muy piscianizado mientras hace arte, porque como tiene mucha energía de Piscis, supongamos un chico más de agua que otros, en realidad vos lo ves y te parece que no hace nada, que no tiene iniciativa, que no participa, que no dibuja, que no sé qué, y en realidad si le das la oportunidad, o sea, si no le enchufas un contexto jerárquico represivo, para las 9 tienen que terminar un dibujo, sería para mí más lejos, digamos. Sí. Si no haces eso, en el momento que corresponda a la maduración de esa inmanejable energía, el chico se te descuelga con una cosa fantástica, muy creativa, o eventualmente con algo inentendible, que años después él o vos o ambos entenderán qué es lo que él había percibido en ese momento. Es decir, la piscianidad, las energías de agua y sobre todo Piscis tiene esa particularidad de que aún en el contexto creativo del juego, si no viene muy de la mano de energías de fuego, de aire, que son más extrovertidas, a veces se convierte en una especie de nada, de aparente silencio. Creo que tenemos que reentrenarnos los adultos y los maestros, los que acompañan a los niños en los procesos de aprendizaje y crecimiento. Hay que reentrenarse en cómo convivir con eso, porque no sé ustedes, tu generación, pero la mía nos borraron del mapa la capacidad de darnos cuenta cuando está sucediendo ese proceso. En realidad, para decirlo en palabras de la bruja de las palabras, nos insensibilizaron. Me parece que bueno, al contexto del juego y arte y compañía, la piscianidad le pone ese toque particular, que es un talento especial, pero que también demanda una consideración diferente a otros modos de expresión creativa de los niños. ¿Cómo suena? ¿Eli? No, me perdí, perdón, me fui en un momento hoy que tuvimos visitas y me fui un poco. Igual voy sacando apuntes y tengo anotadas algunas cositas y me quedó mucho eso de lo de Piscis y el trabajo hacia adentro, ¿no? Y se me venía mi sobrina, que es Piscis y es mucho arte y es como así un poco más hacia adentro y lo saca ahí por otro lado, ¿no? Sí, de todos modos, Eli, a mí lo que más me queda claro es que te colgaste bien piscianamente. Literalmente. Con la nube más la neblina, no sé si todavía hay neblina en Aiguauda, se disipó. No, hoy no hubo neblina, salió el sol tempranito y se está nublando. Nos queda... La neblina es una...
Sí. Es una de las imágenes que a mí más me gustan para lo pisciano, ¿no? Porque tiene varias facetas, desde que no sabes para dónde vas hasta que tiene esa cosa poética, pasando por en fin, una serie de variedades. Por supuesto, la neblina con una estufita al lado, ¿no? Si no, gracias. Bueno, creo que, no sé, me parece que con eso dejamos en algunas pinceladas planteado este nivel que está en todos los niños, siempre lo estuvo, pero ahora viene recargado, si cabe la expresión, y se mezcla con otras energías. En los niños donde predominan las energías de agua, sobre todo Cáncer y Piscis, y algunas de las de tierra, y si le agregás un poco de Libra también, tienden a conductas mucho más tranquilas, más pasivas, más retraídas y circulan mucho más por el mundo interno. Donde hay fuego y aire, la cosa sale para afuera y bueno, eso tiene otras posibilidades, pero también tiene otras amenazas, porque el chico que se cuelga mucho pero no molesta a nadie, no tiene tanto problema como el que se cuelga mucho pero además anda hiperactivo por ahí tratando de que lo escuchen, en cuyo caso está siempre al borde del uso directo de la represión. Quizás nos tocaría un párrafo también sobre Escorpio. El otro día ya les adelanté que yo no tenía muy claro qué podíamos decir así a primera vista sobre la energía de Escorpio y los nuevos niños. Ustedes saltaron al unísono diciendo tenemos niños de Escorpio. Así que, no sé, o sea, la pregunta como siempre es cómo resuena en estos niños esta energía de agua, que a diferencia de Piscis y Cáncer no es suave, sino que más bien es intensa, profunda. Escorpio es la energía de las pasiones, de lo pasional, de la tensión emocional desbordante, generadora de procesos de suficiente acumulación de energía para transformar algo. Y por eso es la energía asociada con la vida, con la muerte, con el erotismo, con el sufrimiento, con el poder, con el compromiso, etcétera. Los niños que yo conocí hace algunos tiempos, cuando eran muy escorpianos, eran esos niños terribles, niños malditos, que hacían todas las trapisondas y crueldades. Pero esto fue antes de los niños nacidos antes de los 90. En los 90 algo se mezcló diferente y entonces yo ya le perdí el hilo sencillamente y no tengo una experiencia cercana todavía de niños de ese tipo. No sé, ¿cómo ven ustedes que viven los niños esta intensidad emocional que les da su Escorpio? Eli, yo me la tiro para acá. Vos tenés dos aparte. Dos escorpianas, pero son bien distintas lo que pasa. ¿Son bien qué? Bien distintas, bien diferentes. Bueno, sí, seguramente cuando hay dos parecidos, pasa también con los mellizos, o pasa cuando hay dos con energías parecidas, generalmente se produce el mismo fenómeno que en todas las cosas de la vida, que es la polarización. Seguramente habrá una de las dos que es muy escorpiana y la otra parece, entre comillas, poco escorpiana, hasta que en algunos momentos de la vida se invierta la cosa y cada una se ponga a ejercer el papel que ejercía la otra. Así que elegí de las dos la que pinta más escorpiana de momento, y sin clasificarla a ella, sino simplemente es la que está expresando la energía escorpiana del conjunto probablemente. A lo mejor nos querés tirar algún rasgo que aparece, no sé. Y hay como una cuestión muy explosiva, ¿no? Yo no sé, es como sí. Y ahora que lo veo de forma diferente, pero es una energía que se manifiesta muy claramente en lo que hace a lo que les pasa, ¿no? O a lo que quieren. No sé si me explico. Sí, creo que la energía escorpiana, cuando no es muy reprimida por la sociedad, y cuando está muy activa, digamos, se manifiesta como desborde, yo diría, el desborde emocional. Pensá que es la erupción del volcán, es el fuego de los dragones, que es un fuego destructivo en dragón mitológico, digamos, un fuego que arrasa con lo que tenga adelante. O sea, ahí sí que ni trates de hablar de límites. Sí, cada una a su manera manifiestan lo mismo. Sí, ahora me estoy dando cuenta en realidad que no son tan diferentes en ese sentido. Sí, también me pregunto, y digamos, invito a que nos preguntemos, y los oyentes,
cómo viven estos niños, sobre todo los que tienen mucho Escorpio, cómo viven fenómenos tan difíciles de digerir para la sociedad como la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, no hablamos solamente de la muerte trágica o la muerte de un ser muy querido, también hablamos cuando se murió el perro, digamos, que todos los perros se mueren al cabo de unos años, o un pajarito muerto, o lo que fuera, bueno, o por supuesto lo que ven por televisión, aunque cuando ven por televisión ya se activa más el Piscis también, porque resonamos con algo que es lejano, que no conocemos personalmente, nos conmueve una tragedia lejana, hay más Piscis. Pero cuando se murió el pajarito, cuando un auto atropelló el gato del vecino, ahí es convocado nuestro Escorpio. Las personas con menos Escorpio por ahí lo registran menos, y las personas con más Escorpio, hayan nacido el día que hayan nacido, como siempre, registran más intensamente eso. Y por ahí es interesante preguntarse, por lo menos observar cómo viven esos niños esos acontecimientos. En otra época eso éramos dramáticos, teníamos miedo a la noche, miedo a cosas y qué sé yo. Yo sospecho que estos niños lo viven de una manera diferente, es probable que sean más rituales, que aparezcan casi más morbosos a los ojos de nuestra adultez, digamos, o sea, que se involucran con eso, que se ponen a explorar en profundidad, como quien se pusiera a disectar un cadáver, metafóricamente hablando. Sí. Sí, se me vinieron muchas cosas cuando hablabas ahí, porque Nehuen la otra vez me decía como, no sé, viste, por ejemplo, mirando una película, no sé, Coco, por ejemplo, ¿no? Que la abuelita que se muere, que el coso, no sé qué. Y me decía que él como que él nunca había experimentado como la muerte de un ser querido, ¿no? Cómo era eso, ¿no? Y ahora que dijiste eso de lo de experimentar, me acordaba que la otra vez justo vino una amiga y habían encontrado un pajarito que había matado el perro, no sé qué. Y bueno, y podemos abrirlo y ver adentro qué tiene. Me pareció como mucho y le dije que no, ¿viste? Pero sí, se ve que se les da por ese lado, ¿no? Como más de investigación. Sí, es una investigación, o sea, investigar así es aire, pero esa investigación es Escorpio, digamos. Y sobre todo profundizar, es como meter el dedo, llegar a donde otros no llegan, a donde está la intriga, el misterio. En términos de los adultos, el morbo, pero los niños, esa no es una categoría de ellos. Claro. Para ellos hay un misterio de la vida encerrado ahí adentro, digamos. Y ya que mencionás la película Coco, bueno, yo no veo casi películas para niños en esta época de mi vida, pero Coco sí la vi. Impresiona una película, toda cuya escenografía son muertos, cadáveres y qué sé yo, con una naturalidad y digamos con una bella estética asombrosa, digamos así. O sea, en algún nivel ahí están todos navegando la escorpianidad sin complejos, digamos, en el mundo de los muertos. Pero también hay que decir que siempre los cuentos para niños tuvieron un Escorpio muy terrible. Me decía un niño de la edad de mis hijos, de mediados de los 80, me decía, al fin y al cabo, los cuentos que a nosotros nos enseñaron eran, no sé, un lobo que se comía una chica, esto, que aquello. Cuando uno se pone a pensar, siempre hubo en los cuentos un Escorpio solapado, pero que, bueno, que creo que cumplía más una función de miedo, de represión o algo así, finalmente, que no esta función más libre, más investigativa que sospecho que tienen los niños de ahora, digamos. Me parece. Hay Pero algo, bien podemos... Sí, perdón, dale. hay algo en cuanto una psicóloga me llegó de que los niños con el tema de la muerte, que a veces cuando son pequeños como que les cuesta entender, porque ellos, no sé, por ejemplo, ven un dibujito, en el dibujito se muere, en el próximo capítulo está vivo, ¿no? Entonces como que les cuesta a veces como entender mismo lo que es la muerte, no, de real en las personas o en los animales o lo que sea, por eso que ven, ¿no? Lo que están acostumbrados que después vuelve, ¿no? Sí, yo personalmente siento que, por lo menos en lo que a mí respecta, es una asignatura pendiente. Explorar, a mí Escorpio es una energía que tengo mucho, me gusta mucho, la he explorado y trabajado mucho en los adultos, me la encuentro muy seguido en las cartas,
sé qué decir y qué hacer con la escorpianidad de los que nacimos antes, pero en los niños, de mi parte, prefiero dejarla casi como una pregunta sin respuesta, que siempre viene bien tener algunas preguntas sin respuesta. O sea, tratando por ahí de dejar claro de qué hablamos cuando hablamos de Escorpio, en este caso de los niños. Es su relación con las experiencias de emocionalidad extrema o desbordante, típicamente las experiencias ligadas con el dolor y la muerte, o las experiencias ligadas con el poder, y un capítulo muy especial para el erotismo y la sexualidad. También ahí ha cambiado mucho el modo en que la sociedad maneja. Antes era una represión feroz y otra cosa, ahora hay un poco más de todo, digamos. Pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Podemos dejarlo así flotando. Queda por ahí. Tengo el tema que me pusiste para el cierre, por acá, pronto para sonar. Sí, el tema que puse, volvemos al Uruguay con sus regalos musicales para la cultura. El tema que puse fue muy pensando estaba muy conectado yo con la cuestión de la piscianidad y con la cuestión de cómo esta cuestión de niños muy sensibles, que al mismo tiempo se nos presentan como muy independientes o muy confrontativos o muy a los ojos de los adultos. Y entonces, y eso que yo en algún momento de hoy llamé esa especie de campo de batalla terrible que sucede. Así que me pareció que esta canción era un hermoso alegato, digamos. Y también me pareció, y lo quiero resaltar, en algún momento de la canción, la letra de la canción se invierte, y es como si los niños nos cuidaran a nosotros, en un momento de la canción. Y entonces, esto me hizo pensar, y ya que hablamos de energías de agua, y sobre todo de mi parte de Piscis, no hay límite para la imaginación, ¿hasta qué punto hay que tener en cuenta también que ellos están haciendo un trabajo de cuidado y curación sobre nosotros? Esto es muy peligroso de decir, porque si no uno se olvida de que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidarlos y de cuidarlos bien, cuidarlos sin dañarlos, sin reprimirlos. Pero también ellos, de alguna manera, han venido aquí a abrir los cauces de un mundo nuevo y portan sabidurías nuevas, y cualquiera que trata con ellos sabe que aprendemos muchísimo de ellos, a veces más que lo que ellos aprenden de nosotros. Me parece que esa canción, en alguna de sus frases, por ahí está buena dejarla hasta el final, inclusive cuando en el video que subís a YouTube. En alguna de sus frases de pronto da vuelta a la pelota y pasa de que hay que cuidar mucho a estos niños hasta decir, bueno, pero ellos en alguna tarea están haciendo ellos con nosotros. Y cuando pienso en eso también me acuerdo una frase que me dijo mi hijo de los 80, cuando alguna vez que conversábamos mucho sobre cuestiones generacionales. Él ya era grande, pero estaba en un momento de encrucijadas de vida muy difícil para él, y quizá casi como un gesto desesperado así de lucidez, dijo, bueno, pero ustedes también nos necesitan a nosotros. Hablando en términos, en ese caso, de adultos, de generaciones, de proyectos de vida, de sociedad. Creo que los jóvenes, y en este caso que nos ocupa estos días los niños, traen algo para nosotros, y cuidarlos no es solo una responsabilidad de adultos y de sensibilidad humana, sino también me parece que es una devolución de algo que ellos están haciendo por nosotros. Me parece. Sin duda. Es un ida y vuelta, me parece que hay importante y nada, y cuando uno es padre, ¿no? Le llega como mucho más, así como más profundo ese aprendizaje. Así que agradezcamos todos esos seres que nos llegaron para enseñarnos un montón de cosas. Así es, y reverenciemos juntos la vida, algo que ellos hacen con mucha naturalidad y nosotros a veces también, no siempre.
Goyo, nos estamos encontrando en 15 días, entonces nuevamente. ¿Y con qué seguimos? Nos vamos a adentrar en las energías de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Así que vamos a estar hablando, ahí sí que vamos a hablar de la realidad, entre comillas, los límites, pero también de la relación de los niños con la naturaleza, con el trabajo, que es trabajo para ellos, etcétera. No se pierda el próximo capítulo. Y si tiene ganas de volver a escuchar este y los otros del ciclo, bueno, lo pueden hacer buscándolo en YouTube, en el canal de Radio Encantada, o también en Facebook a Contrapunto. Lo encuentran. Estamos tratando de cumplir con la subida de todos los programas. Goyo, estamos al día, ya hemos subido hasta el último. Sí. Goyo, bueno, a mí me sirve mucho volver a escucharlo, ¿vos sabés? Está bueno repasarlo, sí. Yo cuando lo edito también lo escucho porque está bueno, hay cosas que están bien interesantes. Nos encontramos en 15 días, entonces. Sí, señor, y bueno, un abrazo y calorcito de corazones para igual. Dale. ¿Cuándo? Me quedó una pregunta, perdón, Goyo. ¿Cuándo andás por acá? Que ibas a venir por... Dijiste agosto. Está casi definido que llego el miércoles, que creo que es 29 de agosto. Ahí va. Para los ñoquis. Y me quedo hasta el domingo 2 de septiembre inclusive. Así que espero participar, que hagamos alguna actividad astrológica, pero además participar de alguna de esas actividades que se hacen los fines de semana de Aiguá, sobre todo el primer fin de semana. Me encantó. Bueno, nos estamos encontrando entonces el siguiente dentro de 15 días y luego por acá por Aiguá. Muchas gracias. Abrazos. Otro para ti, gracias. Abre los caminos, dame las palabras. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia.